Una vez el rector de la universidad, en el año que bien cita Daniel acá, decide invitar a la Cámara de Minería y consultarle qué tipo de profesionales consideraba ellos que hacían falta, que la universidad provea. Y allí yo me recuerdo que el representante de la Cámara de Minería dijeron: necesitamos profesionales formados, porque tenemos la experiencia que van buenas personas, profesionales, muchos recién recibidos, pero que no tienen el conocimiento pleno de la gestión minera. Entonces ahí nos pusimos a pensar, y a quién convoqué, a quién era un profesor que ya tenía tantos años, en temas de geología, y que además éramos amigos, somos amigos, seguimos siendo amigos, y dije, armemos una diplomatura, pero una diplomatura diferente a lo que son las carreras de grado, que están estratificadas, ¿no? Los abogados estudian solamente derecho, los geólogos solamente geología, los contadores las materias específicas, y armemos algo referido a gestión de esta industria que es la minería. Y entonces ahí planteamos, en este análisis que hacíamos previo en aquel año, 3 módulos. El módulo de jurídica, el módulo de geología y el módulo específico de gestión. ¿Y por qué digo gestión? Porque ahí era necesaria la interdisciplinariedad. Era convocar a los abogados, a los geólogos, los ingenieros, los economistas, los licenciados en higiene y seguridad, todas aquellas profesiones que iban a estar involucrados en lo que es la gestión minera. Y digo interdisciplinariedad porque hacía falta el intercambio de conocimientos y la coordinación en ellos para llevar una buena gestión. Y los que son economistas aquí verán, y eso va de mi pasado en órganos de control, decir que tiene que ser una gestión que lleve a económicamente sea rentable, sea eficiente, sea eficaz, que eran las famosas 3E que nos enseñaban en la universidad, ¿no es cierto? Y últimamente, hablando de la encíclica, de la ética, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando para que la gestión sea eficiente, eficaz y económica, tiene cada uno de esos términos un desarrollo particular. Pero desde mi condición de abogada decía, ¿cómo hacemos para que esta gestión sea útil en la minería? Y a partir de ahí también tenemos que considerar que somos una república. Y una república tiene leyes. Tiene leyes, la república se ha adherido a tratados internacionales. Además, nosotros en nuestra forma de organización tenemos las leyes nacionales, la provincia y las ordenanzas municipales, todas ellas vigentes y todas ellas con normas aplicables a la minería. Entonces, ¿cómo hacemos para coordinar todo eso? Y de aquí conseguimos armar esto que sea armonioso y comprensible para todos. ¿Para qué? Para que también en el marco de un desarrollo sostenible, algo se explicó en el panel anterior, porque ya en el 2015 se habían dictado por las Naciones Unidas, digamos, lo que se llamó el Programa 2030, ¿no es cierto? Y en ese Programa 2030 habían 17 objetivos que los ponían en esos cuadritos que en los folletos de Naciones Unidas están todos ordenados, pero en ese orden estaba muy claro que se comenzaba por el análisis de ver cómo se vencía la pobreza, ¿no es cierto? Y estaba también la educación, también figuraba la salud, también figuraba el agua, las cuestiones de género, como bien acá se planteaban, y la educación. Entonces, a mí me parece que en ese conglomerado de los 17 objetivos en el que el país se ha adherido, nosotros teníamos que ver cómo la minería se
metía, se incluía en ese desarrollo sostenible. Y ahí viene lo que a mí siempre me dicen, ¿cómo puede ser que alguien que esté en un ambientalismo hable sobre minería? Y ahí es donde tenemos que sacar los preconceptos, ¿no es cierto? Porque que tenían algún fundamento, porque cierto es que hubo una minería antigua que le interesaba poco de cómo quedaba la mina cuando se iba, que le interesaba poco si el agua que se utilizaba después iba por los canales no demasiado razonablemente, no digamos como dicen las Naciones Unidas, ¿no? Un agua potable, un agua segura, ¿no? No se acercaba bastante a ello. Pero la minería hoy es otra cosa, porque ha avanzado la técnica, ha avanzado la ciencia, ha avanzado las normativas, y las normativas que los países se han adherido, que las provincias con su poder de policía tienen la obligación de controlar, y que todas las provincias, así como acá en algún momento fue secretaría, después fue dirección, con las diferentes nominaciones, esa es la función principal del Estado, el controlar. Y a mí me parece que tenemos que hacer ese balance entre la capacitación de los profesionales, la capacitación en estos diferentes conceptos y en esta ligazón necesaria que hace falta, que los geólogos conozcan de derecho, que los abogados conozcan, y en un artículo de hoy se deslizó algo que yo como chiste le contaba a la periodista, porque nosotros con los abogados decíamos cuando se armaban las clases presenciales, venían los geólogos con una valija así, desparramaban las piedras en un escritorio, y entonces Ricardo me decía, no digas piedras, son rocas. Entonces, porque bueno, nos acostumbremos a dialogar entre las profesiones, y los geólogos, antes de hacer, yo decía, insertar el primer pico en la tierra, tiene que conocer qué dice la ley, qué dice el código, qué dice el procedimiento. Entonces, ese diálogo necesario entre las diferentes profesiones es lo que nosotros procuramos hacer desde esta diplomatura. Y da la casualidad que todos, incluido tú, hemos participado de esta diplomatura. Al comienzo, Carlitos, como que no era presidente todavía de la Cámara, hablando de contratos mineros, como él bien se refería, que ahora lo seguimos convocando para hablar de contratos mineros, pero también hablamos de higiene y seguridad, del derecho laboral, el derecho laboral minero, que tiene diferentes especializaciones, pero hay algo cuando hablábamos de la República, que yo decía que nuestro país se ha organizado de esta manera, y pasamos de una democracia representativa a una democracia bastante participativa, como consecuencia quizás de esta adhesión a estos convenios, ¿no? Y ahí entra, para la minería en especial, la resolución 169 de la OIT, que es la que se refiere a la necesaria consulta previa de las comunidades originarias, ¿no? Y entonces esta consulta previa, que tiene que ser, y nosotros desde el país no solo tenemos la obligación de hacerla con las comunidades, sino también lo que nosotros llamamos criollos, porque lo señala nuestra Constitución y nuestra Ley General del Ambiente, digamos, hacer la consulta previa informada, que es señalarle, no hacer como originariamente se hacía esas audiencias públicas en lugares alejados, sin saber para qué, y se llegaba con cualquier vecino, sino con la información cierta, certera, de buena fe, que tienen que hacer los empresarios y el Estado a las comunidades, no solo a la inmediatamente cercana, sino también a las que se van a ver perjudicadas o beneficiadas con el proyecto. Porque en el tema ambiental, no solo la minería produce un efecto, todos los seres humanos que vamos caminando producimos algún efecto negativo ambiental. Unos serán pequeños, los otros serán más grandes, pero habrá que ver la forma como minimizarlos, cómo solucionarlos, cómo mitigarlos, cómo evitarlos, y cuando no es evitable, digamos, de alguna manera, cómo recomponer estas situaciones. Entonces ahí viene la ligazón entre lo que es el ambiental, lo que es el derecho minero y lo que es la
el ejercicio, la gestión de una minería responsable, de una minería con una información de buena fe. Y eso es lo que un poco le queremos acercar a ustedes y eso es un poco lo que pretendemos que se genere en la minería, ¿no? La buena fe, la relación con el ciudadano, el control necesario del Estado y una gestión con toda la ciencia y las técnicas que hoy están disponibles para todos.